Hola, bienvenido a lo esencial en histología. En esta oportunidad estudiaremos cómo se forman los glóbulos rojos o eritrocitos. Este proceso se conoce como eritropoiesis. En promedio, la eritropoiesis es un proceso que dura aproximadamente 7 días. La célula madre hematopoyética, que es pluripotente, se diferencia en un progenitor mieloide. Este, a su vez, en unidades formadoras de colonias de eritrocitos, los cuales van a formar proeritroblastos. Y este, a su vez, al eritroblasto basófilo. Aquí ya no hay marcha atrás. Esta célula queda determinada a madurar y transformarse en un eritrocito. Proceso que va a durar alrededor de 7 días. Debemos comprender y aprender este proceso de forma organizada por nombres, tamaños y colores. Por supuesto, adicionando algunos datos claves. Los nombres son proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, normoblasto o eritroblasto ortocromático, reticulocito y eritrocito. Con respecto a los tamaños, iniciamos con una célula inmadura muy voluminosa de aproximadamente 20 micras de diámetro, hasta una muy madura de 7.5 micras de diámetro aproximadamente. Finalmente, aquí viene la clave, los colores. Y aquí quiero que pienses en dos elementos. Cuando tengamos ribosomas, el citoplasma se torna basófilo. Y cuando tengamos hemoglobina, más bien será eosinófilo. Y si hay mezclas de ambos tonos de colores, el citoplasma será mixto. Entonces, primero, necesitamos ribosomas para poder formar a las proteínas. Por eso es que el proeritroblasto es tenuemente basófilo, porque tiene pocos ribosomas. Y en el caso del eritroblasto basófilo, su nombre nos lo indica. Es intensamente basófilo por la alta cantidad de ribosomas que ya comienzan a fabricar la hemoglobina. El eritroblasto policromatófilo, si analizamos su nombre, poli es varios, croma es colores. Su citoplasma se ve con regiones basófilas y con regiones acidófilas al mismo tiempo. Y esto es porque tenemos ribosomas, pero ya también comenzó a acumularse la hemoglobina. Y luego tenemos el normoblasto, donde hay más hemoglobina que ribosomas, por eso ya la célula se torna más acidófila. Y aquí la célula expulsa el núcleo, el cual va a ser fagocitado por macrófagos de la médula ósea. Una vez que la célula ha expulsado el núcleo, procede a llamarse reticulocito, que es acidófilo y tiene trazas de ribosomas. Estos reticulocitos quedan como una reserva de células inmaduras de la línea eritroide en la médula ósea. Sin embargo, esta forma inmadura puede verse en la circulación sanguínea periférica y se considera normal un índice de reticulocitos en sangre periférica menor del 3%. Es decir, que es normal que el 1% de los elementos formes que circulan en la sangre periférica sean reticulocitos. Pero si esta cantidad aumenta o si el índice de reticulocitos es mayor a 3%, ya pensamos que el individuo tiene una anemia y que genera y libera muchas células inmaduras, eritroides, al torrente sanguíneo para tratar de solventar un problema o una situación que está en relación con el transporte de gases sanguíneos, en esencia, el oxígeno. Y finalmente vamos a tener a los eritrocitos que son totalmente acidófilos, con forma de disco biconvexo,
un diámetro de 7.5 micras aproximadamente, sin núcleos, sin mitocondrias, sin ribosomas. Prácticamente es un disco con membrana, citoplasma, hemoglobina, enzimas y citoesqueleto. Entonces, así es que pasamos del tono basófilo al tono acidófilo. Ahora tenemos que comprender que este proceso es inducido o regulado por una hormona, la eritropoyetina. Esta hormona se produce en un 90% en el riñón, en las células intersticiales peritubulares corticales y en menor medida en los hepatocitos en el hígado. Actualmente también se conoce que las neuronas y las células gliales en el sistema nervioso central son capaces de producir la eritropoyetina. La hormona va a actuar sobre las formas inmaduras de la línea eritroide, es decir, sobre la unidad formadora de colonias de eritrocitos y sobre los proeritroblastos, para hacerlos expresar genes que van a intervenir en la fabricación de proteínas como la hemoglobina, pero también induce que estas células entren en mitosis. Y debemos preguntarnos en qué punto de toda la eritropoyesis estas células pierden la capacidad de hacer mitosis. Y es en la etapa del eritroblasto policromatófilo. Ahora comprendamos un poco la fisiología de la eritropoyetina. Los eritrocitos transportan gases, oxígeno y dióxido de carbono esencialmente. ¿Qué pasaría si hay poco oxígeno en la sangre? Se va a necesitar una mayor cantidad de eritrocitos para tratar de compensar este problema, para captar el poco oxígeno que hay y poder aportarlo a los tejidos más periféricos. Para que esto ocurra, las células peritubulares renales se encargan de censar esta baja concentración de oxígeno, a lo cual llamaremos hipoxia tisular renal. Y en respuesta, estas células van a secretar la eritropoyetina. La eritropoyetina viaja a través del torrente sanguíneo hasta la médula ósea para unirse a su receptor, que es una proteína transmembrana que se encuentra en las células, unidades formadoras de colonias de eritrocitos y a nivel de los proeritroblastos, para que éstas hagan mitosis y se diferencian. De esta manera vamos a tener mayor cantidad de eritrocitos. Y con esta mayor cantidad de eritrocitos vamos a tratar de compensar el problema que hay con respecto a la baja concentración de oxígeno sanguíneo y tisular. Y de forma concreta, mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos más periféricos. Esta sería la tabla sinóptica. Vemos que pasamos desde células muy voluminosas hasta células de 7.5 micrómetros, que son los eritrocitos maduros. El núcleo va reduciendo su tamaño hasta que se vuelve picnótico y se expulsa. El citoplasma va cambiando de afinidad tintorial dependiendo de los ribosomas y de la hemoglobina. Mientras que más ribosomas tenemos, más basófila es la célula. Y mientras más hemoglobina tengamos, más eosinófila es la célula. Recuerden siempre que normoblasto es igual a eritroblasto ortocromático. El reticulocito es la célula que antecede al eritrocito y se llama así porque con colorantes vitales se demuestra en su citosol una malla o retículo que son restos de ribosomas. Y esta célula
puede estar en la sangre periférica de forma habitual y representa hasta el 1%. Sin embargo, si aumenta, nos indica anemia. Y de forma introductoria, sobre el eritrocito, este mide 7.5 micras de diámetro, no tiene núcleo, es acidófilo, su forma es de disco biconvexo, similar a una dona, y no presenta más organoides que la membrana plasmática, el citoesqueleto, enzimas y elevadas cantidades de proteínas como la hemoglobina. Esto es todo por esta sesión y nos vemos próximamente para conversar sobre la trombopoiesis. Muchas gracias.